Esta historia es de Gandhi, antes de Gandhi. Cuenta la leyenda que corría el año de 1888 y aquel muchacho de nombres Mohandas Karamchand Gandhi se mudó a Inglaterra para estudiar Derecho en Londres. Su objetivo, aparte de salir con su título, era aprender cómo Occidente percibía a Oriente, específicamente a la India. Así que Gandhi se sumergió en la cultura occidental. Recordemos brevemente que la independencia de la India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin bajo el liderazgo del mismo Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947. Fue en esta universidad que encontró un profesor de origen británico y de apellido Peters. No sabemos el porqué, pero no nos cuesta imaginarlo. Este personaje no lo trataba bien, lo humillaba y lo tomaba a burla. Es que para este tipo de personajes, una persona como Gandhi eran de una etnia aparte, por decirlo así. Pero Gandhi nunca se amedrentó por ello. Todo lo contrario, nunca perdía la oportunidad de interactuar con él. Fue así como un día Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad. Al verlo, el estudiante se acercó con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor le dijo algo que, aunque este texto esté basado en una fábula, la expresión sí es correcta. Joven Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sienten a comer juntos. A lo que Gandhi replicó: «Quédese tranquilo, profesor, yo me voy volando», y se cambió de mesa. Después de ese encuentro, el profesor Peters decidió vengarse a toda costa. Entonces tomó la decisión de poner a Gandhi a prueba. Quería dejar en evidencia su ignorancia o su brutalidad. Entonces, en la siguiente clase lo interpeló. «Gandhi, usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa. Dentro de ella hay sabiduría y mucho dinero, pero solo puede quedarse con una de las dos cosas. ¿Cuál se lleva?». Gandhi respondió como una flecha lanzada en línea recta: «Por supuesto que el dinero, profesor». Peter sonrió satisfecho, creyendo que había dejado al alumno en evidencia. «Yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?». A lo que Gandhi respondió: «Profesor, cada uno toma lo que no tiene». El profesor Peters, obnubilado por la cólera y olvidando sus modales, ante todo ingleses, fue que días después tomó el examen de su estudiante y decididamente escribe en una esquina del mismo: «Eres un idiota». Gandhi recibió la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos se dirigió al profesor y le dijo: «Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me ha puesto la nota». Escuchando esta maravillosa fábula, te pregunto: ¿quién eres tú en esta historia? Este cuento que dicen que le sucedió a alguien más, pero pudo o puede pasarle a cualquiera de nosotros. Pues todos tendremos un profesor Peters, tarde que temprano, en nuestras vidas, y por algo está allí. Debemos aprender, debemos solucionar para que nuestra vida tenga el sentido que todos deseamos que tenga. Tú vales más que la propia necesidad de hundirte. Piénsalo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con algún amigo. No olvides suscribirte al canal y si te gusta apoyarnos en Patreon, sería importante para proseguir con este proyecto. Gracias y espera nuestra próxima historia acá en Montepiero Presenta, historias que hacen historia.